Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, según a qué hora, en qué momento escuchen y vean este programita. Ayer, como se previó acá, y seguramente muchos de ustedes previeron también, porque era bastante evidente, o era muy posible por lo menos que iba a ocurrir, la Cámara de Diputados, donde se presentó la acusación, o el libelo, como dice en la prensa, rechazó la acusación contra estos ministros de la Corte Suprema por lo que se llamó abandono de deberes. Y el solo hecho de que se abandonara esa acusación, que fuera derrotada en la votación, y considerando el hecho de que en esa Cámara hay una mayoría de la oposición, indica por sí mismo que al menos un grupo de personas dentro de la oposición se dieron cuenta no solo que el asunto no tenía ningún asidero jurídico, no tenía ningún sentido, sino que además era peligroso. Una cosa es, ya es bastante malo, estar entorpeciendo al gobierno con las minucias habituales que ya conocemos, y otra cosa es meter el tema, por un lado, los derechos humanos, y por el otro, poner en problemas a la institucionalidad. Me imagino que los diputados que finalmente decidieron votar en contra de esa acusación se dieron cuenta que estaban jugando con fuego. Cuando digo jugando con fuego, no quiero decir de que al otro día de aprobarse la acusación iba a producirse un quiebre o ninguna situación de ese tipo. Estas cosas tienen su ritmo. Habría desembocado en otras situaciones en que los poderes del Estado se pusieran en pugna. Habría tenido como consecuencia una progresiva destrucción de las reglas de convivencia entre los poderes y los ciudadanos. Y eso a su vez habría tenido otras consecuencias en cascada que no sabemos a dónde podrían haber conducido. Por lo menos habrían conducido al tipo de estados y situaciones políticas que vemos en países donde ya la ley se ha convertido en un chiste y simplemente cada grupo hace lo que se le da la real gana, como de hecho ya observamos que ocurre en Chile en ciertos aspectos, en ciertos lugares de su territorio y en ciertos lugares de su institucionalidad. Ya hay una cierta ley de la selva, lo hemos visto, lo hemos estado viendo hace años en la Araucanía, donde la ley no tiene eficacia, y lo estamos viendo en los colegios en Santiago y en otras partes donde grupos de violentos llevan a cabo ataques con bombas Molotov. Ayer hubo un ataque en un colegio en Santiago que significó heridas para 5 carabineros y destrucción física. Se está usando bombas Molotov, se está rociando con benzina gente. Eso es un punto, un sector de la vida nacional que ha perdido toda ley y orden, porque en algún momento en el pasado se sembraron semillas, como por ejemplo que en algún momento una colegiala, acuérdense ustedes de esto, hace 2 gobiernos atrás, me parece que fue en el primer gobierno de Bachelet, le arrojó en la cara una botella de agua, o le tiró el jarro de agua, no la botella sino que el agua, a una ministra, y a muchas personas de escasa inteligencia les pareció lo más que hay, les pareció todo un símbolo de la combatividad de los jóvenes luchando por una mejor educación. Pero ese tipo de cosas, esas faltas de respeto, esos ataques no letales, pero que son brutales contra las leyes, contra las normas de convivencia, generan, a la larga, después de varias iteraciones, el que aparezcan eventualmente estos grupos de jóvenes vestidos con overoles blancos que queman. Una cosa trae la otra, y me imagino que todo eso habrá pasado por la mente de algunos de los que votaron contra esta acusación. Las declaraciones que hemos visto de algunos políticos son patéticas por su falta de lógica y por otro lado muy reveladoras e iluminadoras de la mentalidad que reina en ciertos sectores políticos. Por ejemplo, don Raúl Soto de la Democracia Cristiana dijo que o estamos con los victimarios o estamos con las víctimas. ¿Esto qué tiene que ver
estar con los victimarios y con las víctimas. Ese dilema es absolutamente falso. Las víctimas ya fueron victimizadas y los victimarios ya fueron procesados y están condenados. Precisamente a algunos de ellos es que por estar condenados precisamente que se inició este caso. Y por lo tanto, ese dilema ya no existe. Ese dilema, si alguna vez existió hace 40 años, 30 años atrás. Es falso. Esto es un tema de un fallo, como dijo el abogado Echeverry, un fallo que uno lo puede calificar de bueno o malo. Ese es el dilema. No de una elección entre víctimas y victimarios. Eso es completamente absurdo y revela este afán que puede ser inconsciente o puede ser consciente de mantener a flote y vivo el tipo de situaciones que alimentan la emocionalidad y la viabilidad de algunos sectores del progresismo. Tal como la religión cristiana vive hasta el día de hoy de un hecho ocurrido hace 2018 años o algo así, no, un poquito menos, la crucifixión de Jesucristo y todo lo que pasó después, supuestamente, la resurrección, vive de eso y por lo tanto lo recuerda permanentemente, Semana Santa, etc. Lo mismo la izquierda vive de los desastres. Victorias no tiene muchas que mencionar, porque la verdad es que cuando llegan al poder lo único que entregan después al país es una ruina. Entonces viven de las tragedias, viven de los mártires, viven de las víctimas y las tienen que estar permanentemente recordando de una manera mañosa y maniquea, irresponsable y un poco tonta también, porque esto, señor Soto, no es un dilema entre víctimas y victimarios. En el fondo, si usted quiere buscar un dilema, el dilema era entre imponer la emocionalidad de las barras bravas y de usted y de otro, o mantener el orden social, que parte por las instituciones principales. No todos los fallos de la justicia son necesariamente correctos. Usted puede considerar que este fallo fue incorrecto. No veo en qué sentido, porque hay disposiciones que están establecidas en la ley. Los jueces interpretan y aplican la ley que permitían liberar a algunas personas en ciertas condiciones. Si a uno no le gusta eso, hay mucha gente que no le gusta que se libere gente, a veces por motivos bastante menos potentes y plausibles como estos. Hay gente que ya tiene 80 o más años y están muriendo. A veces se libera, usted sabe que se libera gente por otros motivos bastante más ligeros y bastante más serios. Se libera a delincuentes que están todavía vigentes como delincuentes, simplemente con la figura del indulto presidencial. Ahí hay un dilema entre una disposición que se remonta a la época de la monarquía y la realidad de la delincuencia en Chile. Así es que hay muchos otros dilemas por buscar y examinar. Se hicieron otras declaraciones que a mí me parecen absurdas. Gabriel Boric, que es un muchacho relativamente inteligente, dijo que hay una deuda histórica con las víctimas. ¿Qué significa eso? Que hay una deuda histórica. ¿Cómo se puede tener una deuda histórica con las víctimas? Las víctimas están muertas. En cuanto se podría tener una deuda histórica con los familiares de las víctimas. La deuda histórica, entre paréntesis, esta frase de la deuda histórica, ella forma parte, digamos, del lenguaje convencional de la política en Chile y de las luchas gremiales. A cada momento aparece un grupo hablando de alguna deuda histórica. Las deudas históricas no existen. Las cosas que ocurrieron en el pasado y que no se resolvieron bien en ese momento ya son historia. Pasaron y no tienen remedio. Si uno quiere compensar, que es otra cosa, a los, qué sé yo, por ejemplo, los que fueron exiliados, los que estuvieron presos, eso se ha hecho y se sigue haciendo, e incluso en esa materia entiendo que han habido bastantes situaciones abusivas de gente que se ha filtrado en esto, como ocurre siempre. Pero aquí no hay ninguna deuda histórica con las víctimas, y en todo caso la deuda histórica, si queremos entenderla como castigo a los hechores, eso se lleva a cabo, porque aquí no estamos hablando de que se libere a alguien que era solamente sospechoso, que claramente había cometido crímenes, y en vez de condenársele se le dejó libre. Aquí estamos hablando de gente que ya fue condenada, o sea, se pagó. Y esta gente condenada no ha estado unos pocas semanas, ha estado años ya en Punta Peuco o en otras partes.
Entonces, todo este lenguaje señala en primer lugar, una conceptualización maniquea del mundo, obsoleta, y o una afán de hacer política mirando ciertos elementos que captan votos o que mantienen votos, que captan simpatía o fidelidad en sectores que son muy vocales, como se dice, muy vocales, muy escuchados, muy presentes siempre en los medios de comunicación. Esto es una muestra más de que la política en Chile está capturada en parte por eventos de hace 45 años, eventos tremendos, sin duda, capturada totalmente en la emocionalidad, en los sectores de izquierda, en los sectores llamados progresistas, capturado por los descendientes o los parientes de adultos o ya envejecidos de aquellos que fueron víctimas, capturado por la simbología de todo eso y capturado por la tontería también. Y aquí ya me refiero a otras cosas que voy a mencionar un poco más adelante. Todo esto a su vez produce y supone, ambas cosas, una debilidad de nuestras instituciones. Cuando las instituciones empiezan a ponerse en tela de juicio, de la manera en que se puso con esta acusación, cuando el Tribunal Constitucional, que es otro órgano, que fue fundado antes de los sucesos del 73, igual porfiadamente se le asocia con el gobierno militar y por ese motivo se le deslegitima. Eso es una debilidad institucional, significa que aquí hay gente dispuesta a romper todo con el fin de obtener ciertos objetivos políticos. Yo diría que la discusión sobre la Constitución fue también un atentado contra el orden social, porque el hecho de que haya sido originada esa Constitución en la época de Pinochet, Constitución que luego fue revisada bastante durante el gobierno Lago, no debiera ser motivo de rechazo automático, porque las constituciones hay que examinarlas de acuerdo a sus disposiciones y el mérito o desmérito que tengan, sea cuando sea que se produjeron. Si hay algunos elementos en esta Constitución que parecen intolerables o inaceptables, que fueron los revisados por Lago, se reparan. No se convierte esto en un tema de la Constitución nacida durante la dictadura. Ese tipo de lenguaje, esa manera de hacer política, eso se llama demagogia, eso se llama mala leche, eso se llama a veces también un poquito de irresponsabilidad. Y a veces se llama también tontería. Porque las cosas hay que examinarlas conforme a su valor, uno a uno. Pero, por supuesto, eso no es la clase de mentalidad que reina entre los políticos. Para los políticos no se trata de examinar y buscar la verdad, discriminar entre lo bueno y lo malo. Se trata del tema del poder, el viejo tema del poder, la cuestión del poder. Yo he contado esta anécdota 1.000.000 de veces, lo hice en la radio, lo he hecho en otras partes, y lo voy a hacer de nuevo aquí por si alguno de ustedes no lo ha escuchado. Cuando yo era nene, estaba en la universidad, había un plebiscito, debe haber sido el año 69 o 68, y el plebiscito había que decidir con un sí o con un no sobre un montón de disposiciones, pongamos que habían 40 o 50, era todo un cuadernillo que había que responder y entregarlo, ese era el voto. Y yo me puse a revisarlos uno por uno, y votaba en algunos sí, en otros no, según lo que me decía mi juicio, respecto a la sensatez o no, según mi juicio, de esos puntos. Estaba en eso cuando apareció un personaje, un compañero de curso, un tipo muy simpático que se llamaba Ramón Silva, un dirigente socialista, que me preguntó qué está haciendo compañero Villegas, porque se suponía que yo era de izquierda en esa época. O él lo supuso, o me lo dijo por afecto, era un tipo muy agradable. Le dije, examinando los puntos del plebiscito para votar en conciencia, o sea, a ver qué es lo que me parece bien. Entonces inmediatamente me dijo, no sea huevón, compañero, vote todo que no, o era todo que sí, no me acuerdo cuál de las dos opciones era la que le interesaba a la izquierda. Vote todo que sí, todo que no. Pero ¿cómo? Le dije, no, aquí me dijo, aquí de lo que se trata es la cuestión del poder, que nosotros ganemos. Después, cuando ganemos, después vamos a ver estas cosas, así como estos detalles, después vamos a ver estos detalles, después vamos a ver los puntos que corresponden. La cuestión del poder. Nunca he olvidado eso,
porque me di cuenta en ese momento, y hasta el día de hoy no he tenido ninguna razón para cambiar mi juicio al respecto, que a los políticos no les interesa la cuestión de la verdad o la cuestión del beneficio del país, la cuestión que es lo más inteligente o razonable. Lo que les interesa es la cuestión del poder. Entonces, por la cuestión del poder se toman decisiones, se hacen declaraciones como algunas de las que hemos leído, se hacen votaciones, se acusa a gente, se arrastra a ministros de la justicia para dar explicaciones sobre un fallo. ¿Por qué? Por la cuestión del poder. Tanto es así que el tema de la contaminación en Quintero y Puchuncaví se convirtió en otro campo de batalla para la cuestión del poder, cosa que denuncian algunos editoriales hoy día. Ya no se trata de investigar fría y tranquila y científicamente qué pasó y tomar luego las medidas del caso para el bien de la población de Quintero, por favor, que ha sufrido no sé cuántas veces episodios de gases que muchas veces no han llegado a la prensa, en el pasado nunca llegaban. Los que viven ahí lo saben. Y hay otras zonas no muy lejanas de la quinta región donde otras empresas por décadas y décadas de repente producen unos eventos de un polvillo blanco, ustedes saben a quién me refiero, y la gente se tenía que acostumbrar a vivir así, adquiriendo poco a poco una suave silicosis por ese polvo. Se politizó completamente el tema. Y ya el punto central, que era decir, como hizo la gente del medio ambiente, que el culpable principal era ENAP. Entonces se produjeron una serie de reacciones que no tienen que ver con investigar, a ver, veamos la situación, sino que empezaron defensas o ataques en bloque al respecto. Y renuncias sobre motivos éticos y un montón de actitudes que son políticas, gestos, declaraciones, decires, que muestran a la pasadita la debilidad institucional de un país donde existe todo un ministerio del medio ambiente, un ministerio, no estamos hablando aquí del departamento, el ministerio del medio ambiente, existen superintendencias, toda una burocracia que simplemente debió haber en un país desarrollado, civilizado, que no es Chile, ese Ministerio del Medio Ambiente, ya que existe y paga sueldo a un montón de funcionarios, debió haber tomado el tema en sus manos y todos los demás esperar su resolución, porque para eso está el Ministerio del Medio Ambiente. Si no es capaz el Ministerio del Medio Ambiente de hacer eso, o si ninguna otra institución va a respetar eso o va a esperar eso, entonces debiéramos cerrar mañana mismo el Ministerio del Medio Ambiente. Se convirtió en una lucha entre instituciones que si el Estado tiene derecho a inmiscuirse, como dijo una señora, no se ha inmiscuido, se podría inmiscuir, pero no se inmiscuyó todavía. ¿Qué es eso? Y mientras tanto, ¿qué pasa con los episodios? Vamos a seguir discutiendo esto, no sé cuánto tiempo más, hasta el próximo problema ambiental, sea o no sea culpa de la tal o cual empresa. A mí no me interesa cuál empresa o cuáles empresas. Probablemente este es un tema más complicado que culpar a uno, están involucradas. Se va a convertir en un tema de si ENAP o cualquier otra se defiende o no se defiende, como si este fuera una acusación jurídica común y corriente. Eso demuestra debilidad institucional. De hecho, siempre me ha parecido a mí un poco fantasiosa aquella declaración que hizo alguna vez Ricardo Lagos, en el sentido de que las instituciones funcionan. No, no funcionan. Algunas funcionan más o menos, y muchas no funcionan. Muchas son fachadas operáticas. Si usted va a la ópera o va al teatro y hay una fachada que parece un castillo, o una fachada que parece una casa, pero es una fachada, usted sabe perfectamente que es un escenario, que es un cartonaje sujetado con unos palos detrás, que es de mentira. Nuestra institucionalidad en gran parte es de fachada, es de mentira. Son edificios, gente sentada frente a un computador, siempre mirando la pantalla, no sé qué es lo que miran todo el día. Hay sueldos y salarios que se pagan, eso sí que es muy serio. Hay un estacionamiento, hay un jefe, hay un ministro, hay un superintendente, hay un jefe de departamento, hay secretaria, hay una fiscalía repleta de abogados, hay un departamento de relaciones públicas repleto de periodistas. Pero lo que no hay es acción real. Son nombres, son fachadas que sirven para meter gente, para dar empleo.
a los compañeros, a los camaradas, o los colegas, o al tío, o al sobrino medio hueón, que hay que darle una pega, al que sea. ¿Y cuál es su acción real? Muchas veces. ¿Qué hacen? Hay instituciones que existen, que uno se pregunta en qué circunstancias podría ser que fuera necesaria su acción. Y realmente uno no las puede encontrar o una vez al año quizás, lo cual no justifica que exista todo un aparato administrativo con gente que resulta que son asalariados, están a honorarios, y eso sí que nos falla, el cobro de los sueldos o de los honorarios. Entonces nuestra institucionalidad no es solo que es débil en el sentido de que cuando llega el momento de que funcionen, no funcionan, como cuántas de estas superintendencias, de estos superintendencias, los otros, son sorprendidas por los acontecimientos. Y luego su accionar, como dije el otro día, consiste en alguna declaración redactada en el Departamento de Relaciones Públicas, y luego aparecen unos tipos ceñudos haciendo otras declaraciones en la prensa, aparecen en televisión, hay un pequeño revuelo, y a la semana se olvida. Y todos vuelven a dormir el sueño de los justos, esperando el cobro a fin de mes. Y luego hay otras instituciones que simplemente son instituciones de meramente papel, que tienen que es un edificio y un nombre y un sello de goma probablemente. Y cuando llegan estas situaciones es cuando se manifiesta, porque si no hubiera pasado nada en Quintero. Supongamos que a lo largo de todo un año no hay ningún incidente ambiental en Chile. ¿Qué hace el Ministerio del Medio Ambiente, me podrían ustedes decir? Si no hay en todo el año, como no hay, una situación en que llegue la policía a las 4 de la mañana y se lleven a alguien a una mazmorra y lo torturen y después lo hagan desaparecer. Si eso ya no ocurre en Chile, ¿qué hace el Instituto de Derechos Humanos todo el año? ¿Cuáles son sus funciones en el día a día? ¿Cuáles son sus operaciones? Y podríamos seguir. Tenemos pues el Ministerio de la Mujer. Con todo respeto a la señora, yo estoy con su movimiento en el sentido de que ya era hora de que se dejara a la humanidad de tratar como niños chicos a la mitad de su gente. Pero ¿qué es eso el Ministerio? ¿Qué es lo que hacen específicamente? Labores de ayudar a que una señora de un barrio pobre se compre una máquina de coser para hacer unos monitos para vender en la Pascua, cosas así. Yo imagino que habrán otras instituciones ya existentes que podrían hacer eso. Es decir, hay un montón de designaciones burocráticas que parecen responder a un deseo en parte de darle a la comunidad internacional, porque siempre estamos deseosos de proyectar una imagen, como pueblo atrasado que somos, queremos parecer modernos, entonces creamos 25.000 ministerios. Luego está el deseo de meter a gente a recibir un honorario o un sueldo de administración pública. Son clientes políticos, gente que va a votar por uno. Eso se llama parasitismo. Luego tenemos instituciones que en realidad debieran y tendrían que funcionar día a día, pero que funcionan mal, que no funcionan. Y cada vez que hay un evento en que debieran funcionar, se manifiesta exactamente lo mismo. Que hay un fallo, que el sistema de monitoreo ambiental no funcionó bien, que hubo un error de esto, que se cayó el sistema, una y otra vez. Por lo tanto, nuestra institucionalidad no funciona. Perdónenme que renifle de vez en cuando, pero la otra alternativa sería que tuviera que cortar a cada rato la grabación e irme al baño. Sería peor. Ayer empecé a hacer una lista, estimados amigos, antes para preparar este programa, acerca de todos los temas importantes que no se tratan en Chile. Mientras tanto se están tratando todas estas cosas, acusaciones de esta, acusaciones de lo otro, declaraciones de pasillo, que si nos vamos a unir, que si no nos vamos a unir. Hoy día mismo leía en la prensa, pero ni lo voy a mencionar, porque ya es como una película vieja, que tal grupo político decidió restaurar sus relaciones con el otro. ¿Qué nos importa lo que haga esta gente? A propósito de la robótica de ayer, ustedes recordarán, en un episodio de ese programa ya desaparecido que era Tolerancia Cero, por lo menos un par de invitados me acuerdo que hablaron del tema de la robótica, incluso parecía que se lo conocían. Yo dudo mucho que este tema sea conocido por los señores políticos. Yo creo que tienen de la robótica una idea sacada de las teleseries de ciencia ficción, pero unas cosas de fierro caminando, o tienen unas imágenes, porque piensan con imágenes, no con el concepto, unas imágenes de unas máquinas así, o unos computadores con unos discos al estilo antiguo, unas cintas dando vueltas.
Y hablaron de la robótica, que teníamos que enfrentar la robótica, nunca explicaron cómo, pero en fin hablaron, por lo menos sabían que existía la palabra robótica. Bueno, la palabra robótica tiene que ver con muchas más cosas que el robot que camina y que sirve la bandeja con whisky. La robótica tiene que ver con una revolución tecnológica industrial que va a dejar sin pega la mitad de la población, por lo menos, de este país, de todos los países del mundo, porque sus trabajos van a ser reemplazados por sistemas electromecánicos en algunos casos, o de software, o sea, de procesamiento de datos en otros. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue ese momento? ¿Qué va a hacer esta mitad de la población desplazada? Y en cuanto a los no desplazados, ¿qué van a hacer? Si no saben a veces nuestros trabajadores a entender un manual para hacer funcionar una juguera. Está probado. La gente compra algo y no sabe, llaman a los 5 minutos, están llamando al centro de garantía, que tampoco los va a atender por lo demás, porque no saben enchufarla, poco menos, porque no se molestaron en leer el manual de instrucciones, porque ya como no leen, no entienden lo que leen, si intentan leer, les molesta leer. ¿Qué vamos a hacer con esta población discapacitada intelectualmente para hacerse cargo de procesos industriales que requieren entender un poco lo que está pasando para saber cuál botón tocar? ¿En qué clase de país nos vamos a transformar, estimados amigos, si no tenemos una población con un número suficiente de científicos, ingenieros y técnicos y obreros calificados capaces de tomar razón de estas nuevas tecnologías? Pero vemos todos los días ejemplos de cómo reaccionamos cuando aparecen nuevas tecnologías. La forma primitiva, infructuosa, conflictiva con que reaccionamos. Fíjese el caso de Uber. Apareció Uber, que yo creo que todos los usuarios, prácticamente todos los chilenos hemos estado siendo usuarios últimamente, bueno, ahí en donde hay Uber, en las ciudades que hay. ¿Quién no ha sido usuario? Yo he sido usuario. Autoridades de gobierno han sido usuarios, todo el mundo. Porque resulta que es tecnológicamente súper interesante, atractivo, fácil, tomar el computador de bolsillo llamado celular todavía y tocar unos botones y que nos vengan a buscar ahí donde lo necesitamos. Es una ventaja, es un servicio que apreciamos. Y que además de eso sepamos cómo se llama el conductor y podamos calificarlo y un montón de cosas. Y no tengamos que más sacar unos billetes del bolsillo para pagar. ¿Cómo reaccionaron los taxistas, que es un servicio que tiene millones de años? Reaccionaron y siguen reaccionando con esto que llaman alerta de paro. Hacen un paro y hacen un taco. ¿Y qué produce eso? ¿La gente va a dejar de tomar un Uber porque hay un taxi que está parado? ¿Por qué no se han, estos miles de taxistas que hay, agrupado en distintas empresas y generado sus propios sistemas computacionales? Si no es tan difícil, hay montones de técnicos que les podrían hacer eso. Deben haber programas prehechos, ya preconfeccionados, que sirven de plataforma para eso, y generar un servicio igual o mejor incluso que el Uber, o que el Cabify, que es lo mismo. Pero eso, claro, requiere un poquito de creatividad, requiere un poquito de salirse de los moldes, requiere un poquito de esfuerzo quizás. Más fácil es con este yeso blanco que usan poner en el vidrio trasero, alerta, tal día, X, vamos a hacer un paro. ¿Y qué logran con eso los señores taxistas? ¿Ustedes creen que van a detener la existencia y crecimiento de una mercancía que resulta atractiva para todos, simplemente haciendo un paro? ¿Acaso los fabricantes de carruajes y los criadores de caballo y las posadas de camino, toda la industria que existía alrededor del transporte por carruajes tirados por caballo en el siglo XVIII y principios del XIX, ustedes creen que lograron parar la extensión de las líneas férreas y la industria ferroviaria cuando apareció el tren? ¿Ustedes creen que era posible parar la llegada de una tecnología superior? No. Y cuando llegaron las máquinas tejedoras manejadas por máquinas de vapor, allá por 1840-50, y existían telares mecánicos, en otras palabras, movidos por máquinas de vapor,
¿Ustedes creen que las señoras que hasta ese momento en miles de hogares, en sus propios telares domésticos hacían las telas que les entregaba un comerciante que luego las pasaba a retirar, así funcionaba la industria al principio? ¿Ustedes creen que lograron parar eso? ¿Que hubo un paro de tejedoras y por lo tanto las industrias desaparecieron en la nada? Y sin embargo, todos los días, no, todas las semanas, vemos un nuevo reclamo de los taxistas esperando que con un paro o esperando que el gobierno, o sea, haciendo uso de su poder político gremial, va a poder resolverles un tema que tiene que ver con el hecho que apareció una mercancía tecnológicamente superior y que ellos podrían empatar y hasta superar si se pusieran las pilas. Pero parece que los chilenos no estamos hechos para eso. Es lo mismo que pasó con la educación. Cuando yo estaba en el colegio, en una época en que los colegios funcionaban mediocremente probablemente, nunca ninguna institución funciona en un nivel de excelencia, eso es pedirle peras al olmo, pero funcionaban, había clases, llegaban los profesores, hacían las clases. A mí personalmente habían varios ramos que me parecía que era insuficiente lo que yo recibía porque yo quería recibir más, porque me gustaba más el tema o lo que fuera. Y lo que yo hacía simplemente no era salir a la calle a prender un neumático. O no se me habría ocurrido hacer un paro. Pero no estaban de moda tampoco en ese tiempo. No se me habría ocurrido ir a reclamar. Lo que hacía simplemente era comprar otros libros sobre ese tema y estudiarlos por mi cuenta. Punto. Miren qué fácil. En esa época en el colegio existía un texto de matemática que algunos de ustedes, si son más o menos de mi edad, deben recordar que era un libro espantoso. Era el Prochle. Le decían, no un libro de matemática escrito por el profesor Prochle, sino que era el Prochle. Era un libro espantoso no solo por su estructura, la manera como enseñaba matemáticas, sino porque incluso venía empastado de tal manera, el libro mismo como objeto físico era tan deficiente que apenas se entendían las expresiones matemáticas por la impresión mala. Uno tenía que usar una lupa para ver si era una X o una Y en la ecuación. Y era una cosa muy memorística donde sencillamente todo estaba basado en fórmulas. La fórmula del binomio al cuadrado, la fórmula de esto, la fórmula de lo demás allá, cómo resolver una ecuación de primer grado, de segundo. Era un latazo. Era muy difícil que a uno le pudiera interesar la matemática con ese libro. Algunos sí, a pesar de eso, se interesaron. Pero cuando a mí me pareció que era insuficiente ese libro, que era malo, que era penca, simplemente adquirí otro nomás. Y algunos de ustedes recordarán un famoso libro que llegó a estar un poquito de moda, de repente se regalaba, que era el Baldor, que era un libro donde la matemática parecía explicada, desarrollada de otra manera. Él me pasó lo mismo con el caso de historia. En esa época existía un libro de historia que lo escribía un señor Frías Valenzuela. Ustedes también se deben acordar de ese texto. Nos tocaba Frías Valenzuela para Historia de Chile, Frías Valenzuela para Historia del Mundo. Dele con Frías Valenzuela. No era un mal libro, pero cuando a mí me pareció que el tema me interesaba más, y me acuerdo que fue relativo al Renacimiento italiano, compré otros libros, pues eso era todo. Es decir, uno tiene un espacio de esfuerzo personal para hacer las cosas, y después, si eso fuera insuficiente, ahí uno empieza ya a tocar las puertas para ver si se puede hacer algo más. Yo dudo mucho que esa experiencia haya sido la que tuvieron los jóvenes que en algún momento salieron a hablar de la calidad de la educación. Yo dudo mucho que esas niñas y niños que no sabían muchas veces ni hablar y que tenían un aire de cabros que estaban saliendo a revolverla más que otra cosa, dudo mucho que alguna vez, si se enfrentaron con una materia que les parecía insuficiente o con un profesor que les parecía que explicaba mal, se hayan dado primero el trabajo de tratar de compensarlo con su esfuerzo personal, buscar otro libro. No. El mecanismo mucho más interesante, mucho más glamoroso, mucho más entrete, mucho más choro, es simplemente seguir la guía de algún adulto que está por ahí y que hace el papel del maestro político y salir a la calle. Y se salió a la calle. Y la gente apoyó eso. Qué bueno que los jóvenes estén pidiendo una mejor educación. ¿Quién puede estar en contra de eso? Un propósito. ¿Y en qué terminó eso? ¿Cómo fue degenerando eso? Primero degeneró en un tema meramente financiero, más plata para acá, menos plata para acá, cortar estos colegios, darle más plata a los demás ya, que los colegios
municipales dejen de ser municipales o que sean municipales, da lo mismo. Y ahora el género más se transformó en algo que ni siquiera se entiende que haya un objeto financiero, porque ¿cuál es el objeto de estos jóvenes vestidos de blanco que queman colegios? Ni siquiera hay un papel que diga queremos mejor educación, no hay nada, no hay propósito. Ya simplemente el asunto se chacreó tanto que ya ni siquiera se trata que de la calidad pasamos al dinero. Ahora del dinero pasamos a la benzina y a las quemas y a la molotov de frentón. Bueno, un país que tiene estas prácticas a todo nivel, en el nivel de los adultos, en el nivel de los gremios, en el nivel de los colegiales, en el nivel de los políticos, no está listo para asumir este desafío de la robótica, de la informática. No está listo para enfrentar ningún desafío. Está listo simplemente para convertirse en lo que ya se está convirtiendo. No un país del tercer mundo, sino que del cuarto mundo. Un país donde con suerte tiene algunos recursos naturales que permiten el ingreso de algunas divisas, y eso es todo. No sé si ustedes conocen estas pequeñas locaciones ubicadas en el Caribe, en Santa Lucía y otras, donde la única actividad que les da dinero es el turismo. Es decir, toda la población de esas islas está convertida en los tipos que sirven el whisky, a los gordos y a las gordas que están ahí en las playas, quemándose, o que atienden, hacen las camas en los hoteles, o que conducen los taxis, o que venden chucherías de plástico que tampoco están hechas ahí, sino que están hechas en China probablemente. Y quizás viven de eso. El gallo que hace la cama, el tipo que sirve el whisky, reciben un salario y viven, comen, viven. Pero no son más que eso. Y nuestro país puede llegar rápidamente a hacer eso. Hemos sido un país que produjo a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda, a Nicanor Parra, al físico antes llamado Teitelbaum, ahora Bulnes, a otros escritores importantes, poetas, a Maturana. Este es un país que en un momento dado, en los años 40, 50, atraía jóvenes de otras partes a estudiar en sus universidades. Este era un país que tuvo uno de los ingenieros más célebres en materia de ingeniería antisísmica, que era un gran ajedrecista además, ya muerto. Este era un país que producía gente talentosa y gente capaz de enfrentar lo que fue el terremoto del 61 y impedir un desastre natural que se venía con el lago Riñihue. Este era un país que tenía puentes que no se venían abajo, que diseñaba bien los edificios. Era un país donde los jóvenes estudiaban y querían ser o ingenieros, o médicos, o abogados, querían ser algo profesional. Era un país que destacaba. Era un país pobre, por supuesto, incluso mucho más pobre que ahora. Era un país bien precario. Pero era un país que tenía cerebro. Tenía sus dosis de talento. Y yo no veo mucho de eso ahora. Sé que hay jóvenes que destacan. ¿Cómo no iban a destacar en medio de estas cataplasmas? Pero muchos de ellos están yendo del país precisamente porque una persona con talento, con inteligencia, con ambiciones de crecer en su campo, mira a su alrededor y ve que no hay nada acá, que no hay ciencia, o muy poca, que no hay fondos para la ciencia, que lo que hay de fondo de la ciencia es algo que se disputa a cuchillazos en los pasillos de las universidades, que las clases en esas universidades se han convertido en no sé, pues en adiestramiento guerrillero, poco menos en algunas escuelas, que los estudiantes no estudian. Me dijo, no hace más de 3 semanas, un profesor de ingeniería que iba pasando frente a mi casa, un señor de edad, y me dijo, no se trata que los estudiantes estudian poco, se trata de que los estudiantes, estoy hablando de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde se supone que llegan de los mejores alumnos, no se trata que estudien poco, me dijo, se trata que no estudian nada, cero. Ahí están en la sala mirando las pantallas de sus computadores personales y vaya uno a ponerle un tema complicado, porque eso significa que uno es un represor. Ese es el país que estamos teniendo, es el país que estamos desarrollando, un país sin disciplinas intelectuales,
un país maniqueo, repleto de odios, repleto de deseos de vendetas, con una clase política la peor que he visto en mi vida, que es incapaz de discutir ni de la robótica, ni de la educación, ni de ningún tema en serio, que quedan completamente desnudos intelectualmente si usted los despoja de los clichés, que lo único que saben hacer es hablarle a las cámaras. Bueno, yo sé, vuelvo a repetir, uno siempre tiene que tener esperanza, se supone, ¿no? Que hay jóvenes, que hay una minoría, que siempre han sido una minoría. El problema con eso es que hoy esas minorías, porque siempre, por supuesto, los talentosos, los estos, los demás, ya los inteligentes, los geniales, o por último los trabajadores, los con ganas de hacer cosas son pocos, siempre, en este país y en todos los países del planeta. La diferencia es que ahora se pueden ir. La diferencia es que antes ese joven que se enfrentaba a la mediocridad por todos lados, igual se tenía que quedar y por último de los últimos terminaba aportando con sufrimiento personal, rodeado de mediocres, pero terminaba aportando porque tenía que hacerlo, porque estaba acá en Chile y tenía que trabajar aquí. Hoy en día ese joven se va a Silicon Valley, se va a California, se va al Caltech, se va a Europa, tiene donde llevar acá, donde transportar su cerebro. Esa es la diferencia y por lo tanto nos vamos descremando. El país como leche sin crema, en forma creciente. Esa es la realidad. Y si quieren disciplinar a sus hijos con las lecturas, yo las recomiendo como el mejor, el más poderoso método de entrenamiento intelectual que existe en el mundo, es la lectura, que concita, obliga a usar la inteligencia, la comprensión, la memoria, la disciplina, todo. Y si usted quiere también afilarle más sus capacidades de cálculo y concentración, les recomiendo el ajedrez. Y para eso está nuestro amigo de Chess USA en Estados Unidos, Kenton Turner, que está dispuesto a que usted compre como quiera, con tarjeta de crédito, con PayPal, como sea, póngase en contacto con ellos y comprar el equipamiento necesario, no solo todos estos tableros bonitos que ustedes están viendo en pantalla, sino programas de ajedrez para aprender. No importa si uno no llega a ser un gran ajedrecista, yo soy un muy mediocre ajedrecista, no importa si es el proceso. Es como ir a un gimnasio, estimados amigos. Usted no se va a convertir en un velocista que corre en 8 segundos los 100 metros. Usted no va con esa intención, nunca creyó en eso. Pero el solo hecho de estar yendo lo mantiene físicamente en mejor situación, ¿no es así? Lo mismo con el ajedrez. Usted no necesita llegar a convertirse en un campeón mundial, ni siquiera en un campeón nacional. Es solamente el proceso de intentarlo, de jugar mejor, lo que produce sacarle punta al lápiz, ¿no? Como con un sacapuntas, y estar entonces mejor preparado para otras cosas que son más importantes que el ajedrez, desde luego. Así es que chessusa.com, y con eso estamos terminando el programa de hoy día. Una última cosa. Al final de la página de abajo, ustedes bajan ahora, van a encontrar una cuestión que se llama, que muchos no saben, se llama Patreon. Patreon es lo que permite, o lo que va a permitir a este sitio, como a muchos otros lo ha hecho en el mundo, subsistir. Mantener este sitio no es tan fácil. Todo lo que estamos haciendo tiene costos por todos lados, fuera del hecho de que uno tiene que alimentarse todos los días. Y por lo tanto, los que quieran colaborar con nosotros pueden hacerlo con Patreon. Patreon significa que usted se inscribe, por ejemplo, con algo tan pequeño como $1 al mes. O sea, lo que le cuesta simplemente un pasaje en metro más o menos al mes con su tarjeta de crédito, y usted se sale cuando quiera. Si usted de repente se cabrió de este sitio, si ya no le interesa lo que aquí hacemos, ni los textos que subo, ni los audios que subo, ni estas comunicaciones en video, usted lo corta cuando se le da la real gana. Puede poner $1, puede poner 5, 10, lo que usted quiera. Todo nos sirve, todo nos ayuda, todo nos permite seguir funcionando. Y para las personas que ya están ahí, con la cantidad que sea, un gran abrazo y un gran agradecimiento, pues la forma principal, como esto, más por supuesto la publicidad, que nos permite seguir funcionando. Muchas gracias y hasta mañana.